No esperaba un gracias a gritos, pero tampoco esperaba que me borraran de un plumazo. Las cenas de los domingos se habían vuelto un ritual callado, yo en la cocina, Mariana en su celular, Diego cambiando canales hasta que la comida estuviera lista. Esa noche preparé un pollo al limón como los que hacía mi mamá cuando todavía creíamos que la familia era algo sagrado. Puse la mesa, encendí la velita que Mariana dejaba en el centro, más como adorno que para dar calor, y traté de sentir que servía para algo. Mariana apenas levantó la vista cuando le puse el plato enfrente. Diego murmuró un gracias sin mirarme perdido en su comida. Comimos en un silencio pesado, solo roto por el roce de los cubiertos contra los platos y el zumbido del refrigerador. A la mitad de la cena, Mariana dejó su tenedor y miró fijo a Diego. Creo que ya es hora de hablar del asunto. Diego ni parpadeó. Siguió masticando. Yo me quedé con el tenedor en el aire, sobre los cejotes, sintiendo un nudo en el estómago. Mariana se giró hacia mí, con voz fría. Ya llevas más de 2 meses aquí, Sofía. No pensamos que esto iba a durar tanto. Lo he intentado, dije suave, casi pidiéndole permiso. He mandado solicitudes. No es eso, me cortó. Es que esto no funciona. No firmamos para mantener otra boca. Diego la miró luego a mí y asintió. Ese gesto, ese simple movimiento de cabeza me dolió más que cualquier palabra. Me dijo sin rodeos que no me querían, ni ella, ni siquiera él. Tragué saliva. Puedo empezar a empacar esta noche. No hay prisa, dijo Mariana, pero su tono era alivio disfrazado de amabilidad. No terminé la cena. Subí a mi cuarto, doblé mi ropa, cerré 2 maletas. No lloré. No grité. No pregunté por qué. A medianoche me fui. Las luces de la casa se quedaron apagadas. Nadie salió a la puerta. Caminé 2 calles y pedí un Uber. El chofer no hizo preguntas. Me dejó en un motel barato en la avenida Insurgentes. Habitación 9. Olía a humedad y a aire viejo. Puse las maletas junto a la cama, me senté y miré la pared hasta que amaneció. Las paredes estaban amarillentas, gastadas por el tiempo, y el calentador traqueteaba como si le costara respirar. La primera noche me quedé acostada vestida, mirando el techo demasiado cansada para dormir, demasiado entumida para llorar. Mi celular vibró una vez, avisando batería baja. Lo conecté y miré el nombre de Diego en mis contactos. Escribí un mensaje. Estoy bien. Solo para que sepas. No seré un problema nunca más. No hubo respuesta. A la mañana siguiente caminé hasta un centro comercial cercano y llené solicitudes. Cajera en un súper, ayudante en una lavandería, recepcionista en una clínica dental de barrio. Cada sonrisa que forcé se sentía más frágil que la anterior. Nadie me llamó. El gerente del motel me hizo un pequeño descuento cuando ofrecí limpiar mi propia habitación. Es bueno tener a alguien tranquilo por una vez, dijo. Asentí, le di las gracias y volví a doblar la misma ropa que había usado por días. Las noches eran lo peor. Solo se oía el zumbido de la máquina expendedora afuera y el tic-tac lento del reloj en la pared. Intenté ver noticias, pero todo sonaba demasiado fuerte. Empecé a releer la Biblia vieja que mi mamá me dio cuando nació Diego. La portada estaba gastada, el lomo roto por los años y las manos. No la había abierto en años, pero algo en ella me anclaba. La quinta noche encontré un papel doblado entre los Salmos 27 y 28. La letra de mi mamá, clara y elegante. Si algo me pasa y Sofía necesita ayuda, contacten a Esther Marín. Ella sabrá. Debajo un número desvaído pero legible. Me senté con el corazón latiendo fuerte. No recordaba haber visto esa nota antes. Tal vez la olvidé. O tal vez no estaba lista para verla hasta ahora. A la mañana siguiente, caminé 2 kilómetros hasta la biblioteca pública y usé una de sus computadoras. Una búsqueda rápida
Me dio una dirección en Zapopan. Todavía estaba activa. Esther Marín, abogada de herencias. La anoté con cuidado, doblé el papel y lo guardé en el bolsillo de mi chamarra. Y por primera vez en días sentí algo que no me atrevía a esperar. No era alegría, no era alivio, era posibilidad. La oficina de Esther Marín estaba escondida detrás de una librería vieja en el centro de Zapopan. Sin recepcionista, sin música, solo el sonido de papeles moviéndose y el crujido de un piso de madera gastado. Ella levantó la vista cuando entré y por un momento sus ojos se suavizaron, como si me reconociera antes de que dijera una palabra. Le conté mi nombre, le hablé de la nota. Escuchó en silencio, con las manos cruzadas sobre el escritorio. Luego se levantó, fue a un archivero cerrado con llave y sacó una carpeta delgada. La puso frente a mí con cuidado. He estado esperando este día, dijo. Adentro había papeles con mi nombre Sofía Lara, junto a otro que reconocí al instante, Tomás Aguilar. Fundador de Desarrollos Aguilar. Había visto su cara en recortes de periódico, folletos inmobiliarios, incluso en una placa, en un parque de la ciudad. Un hombre de prestigio, respeto, legado. Se me cortó el aliento mientras ella explicaba. Mi mamá había trabajado para él como asistente personal cuando tenía 20 y tantos. Tuvieron un romance, ella nunca lo contó. Pero años después, cuando él estaba muriendo, la buscó. En silencio, con discreción, a través de Esther. Me pidió que creara un fideicomiso. A tu nombre, dijo. No es una fortuna, pero es suficiente. Quería que tuvieras algo. Revisé los documentos, cuentas bancarias, participaciones en propiedades, un pequeño portafolio. Y luego una nota, amarillenta, escrita a mano, dirigida a mí, para la hija que nunca reconocí hasta ahora. Fui un cobarde, pero esto es lo que puedo darte, un comienzo, una parte de lo que debí darte hace mucho. Mis manos temblaron. Todos estos años pensé que venía de la nada, que todo lo que di nunca fue mío para empezar. Pero mi mamá me dejó más que una advertencia. Me dejó la verdad y algo con qué construir. Esther puso una pequeña llave en mi palma. Es tuyo, Sofía. Todo. No hablé. No podía. El aire se sentía pesado, pero mis hombros no. Salí de la oficina aturdida con los documentos bajo el brazo, el corazón latiendo con una fuerza extraña y feroz. Esa noche regresé al motel empacando. Me mudé a un departamento amueblado de una recámara en la calle 5 de Mayo y Vallarta. Limpio, tranquilo, con espacio justo para un escritorio, una cocinita y mis pensamientos. Nadie me conocía ahí, nadie hacía preguntas. Eso necesitaba espacio para convertirme en alguien más. Con los documentos que Esther me dio, abrí una cuenta bancaria y registré una sociedad anónima. La llamé SL, Lara Holdings. Nada ostentoso, solo mis iniciales y un nombre que no hacía voltear cabezas. La cajera del banco sonrió amable, sin saber que le estaba dando control a una mujer que días antes dormía en un motel. No gasté el dinero. No al principio, estudié. Cada mañana veía videos de bienes raíces en línea, leía sobre leyes de arrendamiento, derechos de propietarios, reportes de fluctuaciones del mercado. Tomaba notas como cuando ayudaba a Diego con su tarea de álgebra enfocada, decidida. No quería venganza, quería conocimiento, poder en el silencio. 2 semanas después encontré el anuncio. Estaba escondido en la 3ª página de un sitio de subastas por impuestos atrasados, un edificio de 12 departamentos en Colonia Americana, marcado como en mal estado, pero estructuralmente sólido. La fachada lucía cansada, pero la dirección me sacudió, era la de Diego y Mariana. El mismo edificio del que salí con 2 maletas y sin despedidas. Mi primer impulso fue pasar de largo. Se sentía demasiado personal. Pero algo en mí hizo clic.
Estudié el anuncio como si fuera cualquier otro. Impuestos atrasados, problemas de mantenimiento, baja rotación de inquilinos. La puja inicial era una fracción de su valor. Sin señales de peligro, solo oportunidad. Lo consulté con una abogada que Esther recomendó título limpio, sin demandas ocultas. Ella manejó los trámites bajo la sociedad anónima. Transferí los fondos. Nadie vio mi nombre. El día que se cerró la venta, me senté en la cocina de mi renta mirando el título de propiedad. El edificio era mío. Diego y Mariana aún no lo sabían, pero la mujer que llamaron Carga ahora era dueña de su puerta, su buzón, su contrato. No me reí, no lloré. Solo dejé que el silencio se asentara en mis huesos. No era venganza. Era reclamar el espacio que me dijeron que no merecía. Y ahora, sin que ellos lo supieran, vivían bajo mi tejado. Esperé 2 semanas más antes de autorizar la primera ronda de notificaciones. Las notificaciones salieron un martes, escritas, firmadas y entregadas por el administrador de la propiedad que contraté a través de una empresa externa. Todo fue por las reglas legal, claro, justo. Cada inquilino recibió una carta personalizada con los nuevos términos del contrato, horarios de mantenimiento actualizados y un ajuste de renta basado en el mercado. Para la mayoría, el aumento fue pequeño. Para Diego y Mariana se triplicó. No por crueldad, ni siquiera por rencor, solo por alinearlo con lo que pagaban las demás unidades en Colonia Americana y la renta atrasada que nunca se había actualizado. Su contrato estaba muy por debajo del precio, desde hacía años, protegido por un casero viejo que nunca lo tocó. Esos días terminaron. El administrador me reenvió su respuesta 2 días después. El correo de Diego era como esperaba, furioso, indignado, lleno de signos de exclamación y demandas. Y acusó al casero sin rostro de aprovecharse de las familias trabajadoras. Amenazó con llamar al municipio. Luego pidió de inmediato un acuerdo razonable. No respondí. Ya no era el casero al que podían acorralar. Esa semana mi celular sonó. El nombre de Mariana apareció en la pantalla. Lo miré hasta que la llamada terminó, sin mensaje de voz. Al día siguiente sonó otra vez, el mismo número. No contesté. Si querían saber quién era el dueño del edificio, tendrían que leer el contrato línea por línea como todos. El viernes por la noche pasé en coche por el edificio. Me dije que solo revisaba la fachada buscando graffiti o basura. Pero al frenar cerca de la banqueta, la vi. Mariana. Estaba sola en el escalón de concreto, encorvada, con las manos cubriendo su cara. Su celular estaba a su lado, la pantalla encendida. Sus hombros temblaban. No me detuve, no bajé la ventana. Seguí manejando con la mirada al frente, el corazón firme. Los que una vez me llamaron invisible estaban aprendiendo cómo se sentía el silencio cuando venía del poder. Y aún no terminaba. La sala comunitaria olía a café y a pegamento de alfombra nueva. Las sillas plegables formaban un semicírculo torcido frente a una pantalla de proyector. Llegué temprano y me senté al fondo mezclándome con los inquilinos que llegaban de a poco platicando bajito o mirando sus celulares. Diego llegó 5 minutos tarde, con la voz alta antes de que cruzara la puerta. Mariana lo seguía callada con los brazos cruzados. Se sentaron cerca del frente él, por sentirse con derecho ella por costumbre. El administrador carraspeó y comenzó con una presentación. Lavadoras nuevas, luces extra en las escaleras, mejor aislamiento para los meses fríos. Hablaba tranquilo señalando las mejoras ya en marcha. Luego vino la parte que le pedí que dejara para el final. Queremos reconocer a la nueva dueña del edificio, dijo. Todas las mejoras han sido posibles gracias a SL Lara Holdings, la sociedad que adquirió esta propiedad. La dueña está aquí hoy, si alguien quiere conocerla. Me puse de pie. El movimiento de los cuerpos girando hacia mí
Fue lento, casi teatral. Diego parpadeó una vez, dos. Su boca se abrió, se cerró y se abrió de nuevo. Mariana no se movió. Su cara se quedó sin color. Caminé al frente, cada paso resonando más fuerte que el anterior. Buenas noches, dije suave. Me llamo Sofía Lara. Soy la dueña de este edificio. Nadie habló. El silencio era tan denso que se sentía físico. Diego se levantó de golpe. Su silla rechinó hacia atrás. ¿Tú soltó? Esto es una broma, no lo es, respondí. Es ley de propiedad. ¿Tú subiste nuestra renta? ¿Tú has estado detrás de todo esto? Lo miré a los ojos. No, he estado detrás de mí misma durante demasiado tiempo. Mariana jaló la manga de Diego, susurrando algo que no escuché. Él se soltó todavía, negando con la cabeza, como si quisiera reiniciar el mundo a su alrededor. Me giré hacia los demás inquilinos. Si alguien tiene preguntas sobre los cambios o las próximas renovaciones, estoy aquí para responderlas ahora o después de la reunión. El administrador siguió como si nada hubiera pasado. Algunos inquilinos tomaron notas. Unos pocos asintieron en silencio. Diego no volvió a sentarse. Se quedó de pie con los puños apretados, atónito. Mariana mantuvo la mirada en el suelo. Regresé a mi asiento, calma, firme, y vi cómo la mujer que descartaron como carga tomaba su lugar en sus vidas sin pedir permiso. Y esa noche, mi celular sonó otra vez. El toque vino pasadas las 9. Casi no abro. Últimamente me había acostumbrado a ignorar timbres y llamadas. La paz que había construido se sentía frágil, como si una voz equivocada pudiera romperla en pedazos. Pero algo en ese toque titubeante, espaciado, se sentía diferente. Abrí la puerta despacio. Mariana estaba ahí sola. Sus ojos estaban rojos, hinchados, el maquillaje corrido donde intentó arreglarlo. Se abrazaba a sí misma como si fuera su propia armadura. No sabía a dónde más ir, dijo casi en susurro. Me hice a un lado. Entró sin mirar nada, como si no soportara ver cómo vivía ahora. Nos sentamos a la mesa. No ofrecí té, solo esperé. No está bien, dijo al fin. Diego. Está enojado todo el tiempo, paranoico, no ha dormido bien en semanas. Y cuando supo que eras tú, su voz se quebró. Dijo que querías arruinarnos. Pero no lo creo. Creo que hiciste lo que tenías que hacer. Me miró. Su cara era cruda, honesta, de una manera que no había visto desde antes de su boda. Lo siento, Sofía, por el silencio, por quedarme al lado de él cuando debí decir algo. No entendí cuánto dolía el silencio, hasta que lo usaron contra mí. No hablé. Se limpió los ojos con la manga de su suéter y volvió a mirarme. No espero que me perdones. Solo necesitaba decírtelo. A la cara. Asentí solo una vez. Se levantó para irse, sin abrazos, sin promesas, solo un reconocimiento callado. En la puerta se detuvo. No va a aguantar mucho así, y se fue. A la mañana siguiente llegó una carta sin firma, sin dirección, pero reconocí la letra. La carta estaba escrita con líneas torcidas, la tinta tan presionada que traspasó el papel, sin saludo, sin firma, solo rabia. Sé quién eres, sé qué hiciste, el edificio, el fideicomiso, el amorío de tu madre. ¿Crees que ganaste? No has ganado, no eres nada. No me inmuté. La escaneé una vez y la envié a mi abogada. En 24 horas, Diego recibió una orden de cese, junto con un paquete, cada correo, cada queja de inquilino, cada mensaje de voz que dejó en la línea de la propiedad. Todo archivado, todo admisible. Se quedó callado. Mariana se mudó 3 semanas después. No me lo dijo. Me enteré por el reporte de vacantes del administrador. Una renta de estudio al otro lado de la ciudad, simple, limpia, suya. Vendí el edificio un mes después. La oferta llegó rápido, precio completo, sin condiciones. El mercado estaba alto y ya no necesitaba aferrarme.
El dinero se transfirió en días. Doné la mitad a un refugio para mujeres en el centro. No hicieron preguntas cuando entregué el cheque. Pedí que un ala se llamara El cuarto de Mariana por mi mamá, sin placa, solo el nombre. La otra mitad la guardé. No por poder, no por orgullo, solo por paz. Me mudé a un bungalow tranquilo cerca del río. 2 recámaras, un columpio en el porche, una cocina que olía a luz tibia. Mariana me ayudó a cargar cajas. No dijo mucho, yo tampoco. Pero cuando terminamos de desempacar, me dio un marco pequeño envuelto en periódico. Adentro había una pintura. Un fénix, abstracto en rojos y dorados. Lo hice yo, dijo. Me recordó a ti. Lo colgué en el pasillo esa noche, y cuando apagué la última luz, la casa no se sintió vacía. Se sintió nueva. Llegó justo después del mediodía, con el lienzo envuelto en papel craft y atado con un cordel. Lo sostenía cerca de su pecho, como si temiera que se le escapara. Hice algo, dijo suave. No es gran cosa, pero se sentía correcto. No lo desempacamos de inmediato. En cambio, serví sopa en 2 tazones y puse sándwiches de queso fundido en platos desportillados. Ella untó demasiada mantequilla en el pan, como cuando Diego y yo visitábamos su pequeño departamento hace años. Nos sentamos en la mesa de la cocina con la luz del sol estirándose en parches lentos por el suelo. No hablamos de Diego. No hablamos del pasado en absoluto. Solo comimos despacio, en silencio, como gente que había aprendido a estar en paz, con la quietud, sin que se sintiera como una herida. Cuando terminamos, empujó el paquete hacia mí. Lo abrí con cuidado. Los colores me golpearon primero rojos profundos, rayas de ceniza y dorado que brillaba incluso sin luz. Un fénix. No detallado, no obvio. Solo el movimiento de algo que se alzaba, alas rotas, llamas bajo plumas. Nunca había pintado algo así, dijo. Pero me recordó lo que hiciste, lo que sobreviviste. No hablé, no necesitaba hacerlo. Lo colgué sobre la chimenea esa noche, justo encima del estante donde guardaba la Biblia vieja de mi mamá, y la única foto que aún tenía de Diego de pequeño, antes de que el silencio comenzara a crecer entre nosotros. Mariana se quedó un rato más ayudándome a doblar cobijas, abrir cajas, organizar especias. Nos movimos por la casa como 2 personas que recordaban cómo se sentía ser familia, aunque las formas hubieran cambiado. Más tarde en la puerta, su mano se quedó en la perilla un momento de más. «Te ves más ligera», dijo. «Lo estoy», respondí. Y cuando se fue, me quedé en la ventana viendo su coche desaparecer en la esquina. Luego tomé una pluma y comencé a escribir algo que nunca pensé que haría. El sobre era delgado, la letra familiar, sin dirección de remitente, pero supe quién era antes de abrirlo. Las palabras de Diego eran más suaves esta vez, sin acusaciones, sin amenazas, solo una lista de decepciones, la versión de la historia de un hijo reescrita para suavizar la verdad. Dijo que yo había complicado todo más de lo necesario, que había cambiado, que lo había abandonado. Lo leí una vez, luego otra. No había disculpa, solo culpa vestida de tristeza. Doblé la carta con cuidado y la puse en el cajón junto al diario de mi mamá. Las 2 pertenecían juntas, el silencio de una mujer, la confusión de otro. Ambas me habían formado. No respondí. Algunas cosas no necesitan respuesta. Algunos finales se escriben solos en tinta, que se seca demasiado rápido para reescribirla. Esa noche me senté en el porche con una cobija sobre las rodillas y una taza de té calentándome las manos. El aire era fresco, quieto. El tipo de silencio que no aplasta, sino que levanta algo. Pensé en la chica que solía ser, la que rogaba por ser suficiente, la que empacó sus maletas con manos temblorosas y tragó su orgullo en moteles que olían a cloro. Ella se había ganado esta calma.
La luz del porche zumbaba arriba suave y constante. Tomé un sorbo de té y vi la noche extenderse frente a mí. «No necesitas su aprobación para saber cuánto vale», susurré. Y cuando volví a entrar, no sentí que cerraba una puerta detrás de mí. Sentí que por fin había cruzado una.